Buenos días, profesor. Buen día, Buenos días, Tracy. Buen profesor. día, Alison. Saludos a todos. Sofía, buen día, Sofía. Buenos días, profesor. Bueno, saludos a todos. Vamos a empezar la clase del día de hoy. Ojalá no haya problemas con la red. Muy bien, jóvenes, vamos a trabajar o continuar trabajando con lo que es electromagnetismo. Habíamos mencionado en la clase anterior de que el electromagnetismo es una rama de la física que se encarga de estudiar la relación que existe entre el magnetismo y la electricidad, ¿cierto? El magnetismo y la electricidad. Se subió también la diapositiva, espero que lo hayan visto en la plataforma, está la diapositiva, los conceptos para que puedan ir repasándolo. Entonces vamos a continuar explicando, por acá en la diapositiva para poder terminar de explicar la parte conceptual. Entonces, jóvenes, por acá tenemos lo siguiente. Me dice que, o habíamos visto, que el electromagnetismo es una rama de la física que estudia la relación entre la electricidad y el magnetismo. Estábamos viendo eso en la clase anterior cuando se fue la red. Pero también, como definición, antes de ver el electromagnetismo, debemos saber qué cosa es el magnetismo. Y el magnetismo me dice que es una propiedad que poseen algunos metales, llamados imanes, en atraer o repeler, ¿cierto?, objetos de hierro. Y esos objetos de hierro, obviamente, son atraídos o repelidos con fuerzas, ¿cierto?, de atracción o de repulsión. Ahora, ¿en qué consiste o cómo funciona un campo magnético? Porque los imanes lo que producen son campos magnéticos, ¿cierto? Y los campos magnéticos son líneas de acción alrededor de dicho imán, alrededor. Y las líneas de acción son circunferencias, ¿está bien? Son circunferencias que se forman alrededor de los imanes. Y también habíamos mencionado que un imán está compuesto por dos polos, ¿cierto? El polo hacia la izquierda y el polo hacia la derecha. El polo hacia la izquierda, ¿cómo le llamamos? El polo norte. Polo norte y el polo sur. Sur. Polo norte y el polo sur. Y también habíamos mencionado de que los imanes producen un campo magnético a su alrededor. Y ese campo magnético también se le conoce como líneas de inducción magnética. Y esas líneas de inducción magnética, jóvenes, giran o van, ¿de dónde van? Desde el norte hacia el sur. Sur. Norte a sur. Describiendo trayectorias en forma de circunferencia, de norte a sur. Ahí está, aproximadamente. Y por acá, ¿cierto? Y por acá llega. Va de norte a sur, no lo olviden. Entonces, todos los imanes tienen algunas propiedades particulares, que vamos a verlo en un momento. Aquí tenemos anotadas las propiedades, ¿cierto?, de los campos magnéticos. Como habíamos dicho, va de norte a sur, o sea, sale del norte y va hacia el sur. Ahí está. ¿Listo? Sale del norte y va hacia el sur. Vamos a colocar acá las flechitas que nos indican hacia dónde va. Por acá igualito sale y llega por acá. No es que se corte, ¿cierto? Sino forman circunferencias, Muy bien, esas son las líneas de inducción. Todas estas líneas que ven ustedes, circunferenciales, son líneas de inducción magnética. Por acá leemos las propiedades, me van poniendo ahí su dedito para ver que están ahí, porque la red a veces me traiciona un poco por acá. Propiedad número 1, me dice, ahí está. Las líneas de acción, las líneas de inducción magnética, a ver un momentito que tengo sus compañeros, dice, son continuas, es decir, no son interrumpidas, son continuas, o sea, no terminan, siempre están en esa circunferencia. Son las líneas de acción, la primera propiedad. Segunda, las líneas de inducción magnética son cerradas. Cerradas quiere decir que forman la circunferencia, ¿cierto? No se abren para nada, son cerradas. Y la tercera propiedad me dice que las líneas de inducción magnética nunca se cortan. O sea, una circunferencia no se corta con la otra, no chocan. Dos circunferencias no se intersectan. No, cada uno tiene su órbita única. ¿Está bien? Y la cuarta propiedad, la que mencioné hace un momento. Las líneas de inducción magnética están orientadas ¿de dónde? De norte a sur. Siempre va de norte a sur. Y como les dije, en algunos libritos puede estar sombreado. No te especifica, pero está sombreado. Y siempre que esté sombreado, la parte que está sombreada del imán corresponde al norte. Y la que no está sombreado corresponde al sur.
Eso depende de los libritos, la bibliografía que se presenta. Y luego que habíamos visto las propiedades de los imanes, porque los imanes producen un campo magnético, a ese campo magnético también se le conoce como líneas de inducción magnética, que atraen o repelen, ¿cierto?, algunos objetos compuestos de hierro, obviamente. Y los imanes son compuestos de hierro, cobalto, níquel también, que pueden atraer al hierro. Muy bien, luego que habíamos mencionado esas propiedades, aparece el vector. ¿Qué vector? El vector campo magnético o vector inducción magnética. ¿Y qué cosa es el vector campo magnético o vector inducción magnética? Es aquel vector que se puede calcular en cualquier punto de las líneas de inducción magnética. Por ejemplo, yo puedo calcular acá, en un punto P, en este punto P, ¿cierto?, el vector campo magnético. Y ese vector campo magnético me dice por acá, mira, el vector campo magnético o vector inducción magnética siempre se dibuja tangente a las líneas de inducción magnética. O sea, si yo quiero calcular en el punto P ese vector B, que se le conoce como vector campo magnético, o vector inducción magnética, debo trazar una línea tangente. Trazo una línea tangente y en ese punto de intersección se ubica el vector B, el vector campo magnético. ¿Y hacia dónde está orientado? Está orientado en el mismo sentido que las líneas de inducción magnética. Aquí estaba de norte a sur, entonces por acá la flechita, y si sigue la flechita, entonces estaría orientado de esta manera, ¿cierto? En la misma orientación que las líneas de inducción magnética. También podría ubicar otro puntito por acá puedo ubicar un puntito, el punto Q, entonces por acá trazo una línea tangente, ahí está, y el vector B, inducción magnética, está orientado en el mismo sentido que gira esas líneas de inducción magnética. Esto es importante, lo repaso y lo voy a repasar varias veces para poder desarrollar los problemas. Porque en un problema tienes que saber hacia dónde está girando o cómo se grafica ese vector de inducción magnética. ¿Listo? Esta partecita ya queda claro, porque miren, simplemente el vector se ubica tras una línea tangente, ¿cierto?, a esa circunferencia, y ahí se ubica el vector campo magnético. ¿Hacia dónde está orientado? De acuerdo a las líneas. ¿Cómo está orientado en las líneas de acción de inducción magnética? El mismo sentido. ¿Está bien? Listo, esa es la primera parte. Pero no solamente los imanes producen campo magnético. Habíamos mencionado, ¿cierto?, la clase anterior también, por acá, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, que también, gracias a por acá tenemos al físico danés Hans Christian Orsen, que descubrió que no solamente producen campo magnético los imanes, sino también, ¿quién? La corriente eléctrica. La corriente eléctrica, profesor, también produce campos magnéticos. Aquí tenemos, por ejemplo, un cable conductor. Ahí está, un cable conductor. Un cable común y corriente que ustedes ven en casa, que lo pueden tener, ¿cierto?, que está recubierto de plástico, pero en este caso lo vamos a tener solamente el cable. Se le llama cable infinito porque puede ser muy largo, ¿está bien? Y cuando generamos corriente eléctrica a través de este cable conductor, lo que se produce, ¿qué cosa es? Se produce un campo ¿qué? Un campo Magnético. magnético. Y voy a dibujar acá algunas circunferencias. Ahí está. Puede ser un campo magnético. Ahí está. El campo magnético describe trayectorias en forma de circunferencia. Ahí está. Profesor, pero aquí tenemos algo. ¿Hacia dónde debe estar orientado esas líneas de inducción magnética? Estas líneas se le conoce como líneas de inducción magnética. ¿Hacia dónde está orientado? Para eso dependía de la regla de la mano derecha. ¿Se acuerdan que en la clase anterior puse acá una manito? Vamos a colocarlo de nuevo para que se acuerden. Eso debe quedar clarísimo. Aquí está, mira. Ahí está la regla de la mano derecha. ¿Qué me dice la regla de la mano derecha? La regla de la mano derecha me dice, si tengo un cable, lo que está sujetando esa mano es un cable, ¿listo? Un cable de corriente o muy, muy largo, ¿ok? Ahora, si la corriente eléctrica está dirigida hacia arriba, mira, hacia arriba, entonces la dirección del vector inducción magnética obedece a los deditos del otro lado. O sea, profesor, si la corriente va hacia arriba, esta flechita, mira, ¿hacia dónde está dirigido el vector? Estaría dirigido en sentido, ¿qué sentido? Antihorario. ¿Quién? El vector B. ¿Y cómo se llama el vector B? ¿Cómo le llamamos al vector B? Vector inducción magnética.
o también campo magnético. Cualquiera de los dos. El vector B se le llama campo magnético o inducción magnética. ¿Está bien? Entonces, profesor, si la corriente eléctrica va hacia arriba, el vector inducción magnética va en sentido antihorario. Y si la corriente eléctrica estaría en sentido contrario, o sea, la mano estaría al revés, hacia abajo estaría la corriente eléctrica, ¿hacia dónde giraría el vector inducción magnética? En sentido Horario. horario, claro. En ese sentido giraría el vector inducción magnética. Entonces, con esto regresamos a la diapositiva anterior, con esto regresamos para poder ubicar la corriente eléctrica. Entonces, por acá, si tenemos lo siguiente, si tenemos acá el vector, o tenemos ya la corriente eléctrica, miren, acá tenemos la corriente eléctrica que va hacia arriba, miren, si va hacia arriba, ahí está, mira, ve, por regla de la mano derecha, si la corriente va hacia arriba, ¿hacia dónde debe estar orientado el vector campo magnético? En sentido Antihorario. antihorario, o sea, la flechita por acá. Ahí está, la flechita por acá. Así iría ese vector, ¿cierto? Campo magnético, o vector inducción magnética. Por acá lo vamos a graficar también, aproximadamente. Ahí está. Eso es importante saber, porque con ello vamos a trabajar. Por acá también, ¿cierto? En este sentido va. Ahí está. La flechita indica en ese sentido. Ahora, vamos a ubicar el vector campo magnético. ¿Dónde? Por acá voy a colocar un puntito P, listo, y acá voy a ubicar el vector campo magnético. ¿Y cómo se ubica? Trazando una recta tangente, ¿cierto? Trazo por este punto una recta tangente. Ahí está, una recta tangente. Y acá aparece el vector inducción magnética o vector campo magnético. ¿Hacia dónde estaría orientado, profesor? Sigue las líneas de inducción. Miren la flechita, está orientada así, entonces saldría también para acá. Ahí está, ¿cierto? Ahí estaría la orientación de ¿quién? Del vector campo magnético. Profesor, ¿esto va hacia arriba? No. ¿Se dan cuenta que está en 3 dimensiones? Eso entra, ¿cierto? Está entrando como si fuese la pantalla. Está entrando. Y siempre formando 90 grados, ¿con quién? Con el centro del cable. El centro del cable hacia el punto de tangencia. Aquí ahora sí, y se formaba. Siempre cuando ustedes se acuerdan, unen el centro de la circunferencia con un punto de tangencia, ¿qué se va a formar siempre? Un ángulo de 90. Un ángulo de 90 grados, ¿cierto? Claro, se forma siempre un ángulo de 90 grados. Siempre que unan el centro de la circunferencia con un punto de tangencia, siempre se va a formar un ángulo de 90 grados. Entonces, ahí se debe formar siempre la distancia del centro. A ver, aproximadamente, aquí lo tengo, por acá estábamos. En el punto P de repente, si tenemos una tangente, ahí está. Siempre se va a formar del centro hacia ese punto de tangencia un ángulo de 90 grados. Y esta es la distancia D. Por acá habíamos dicho que si la corriente eléctrica está orientada hacia arriba, entonces las líneas de inducción magnética van en sentido anti-horario. Por acá, en el punto Q, también trazo la recta tangente, una tangente aproximadamente. ¿Y cómo debe salir, en este caso, cómo debe trazarse o dibujarse el vector? Como miren, el vector acá está dando vuelta, entonces debe salir hacia acá, ¿cierto? Ahí está el vector B. Y el vector B es el vector inducción magnética en el punto Q. Por acá, el vector B, inducción magnética en el punto P. Y la distancia del centro siempre es perpendicular a ese punto de tangencia. Es la misma distancia D. ¿Listo? Ahora sí. Pero esto está visto en 3 dimensiones, claro, está medio inclinado. ¿Qué pasa si en los problemas casi siempre les van a dar en 2 dimensiones? Aquí, mira, ve. Esta figurita es la misma de acá, mira, es la misma. Tengo la corriente de intensidad de corriente que va hacia arriba y sabemos que está orientado en sentido antihorario, ¿cierto? Ahora, por el punto P y por el punto Q. Nos damos cuenta de algo, de que por el punto P está entrando, ¿cierto? Está entrando. Y si está entrando, jóvenes, si está entrando, ¿se acuerdan que en la clase anterior estábamos viendo? Si entra, como es un vector, acuérdense, como es un vector, para ello decimos algo. Atento, atento, miren. Cuando tenemos un vector, ¿qué sucede? Acá está el vector, miren. El vector de inducción magnética. A ver,
Por acá la puntita quiere decir que sale, ¿cierto? Por acá sale, vamos a poner por acá, sale. Por acá sale, listo. Y por acá entra. A ver, por uno sale y por otro entra. Para que ustedes se acuerden, supongamos que yo tengo por acá, miren, un plano, a ver, y esto de acá, el lapicerito, es mi vector, el vector de inducción magnética. Cuando entra, miren, cuando entra, ¿qué vas a ver? ¿La puntita o la colita? ¿Qué vas a ver cuando entra? ¿Qué vas a ver? Vas a La ver punta. la puntita, ¿cierto? ¿Te das cuenta? Mira, pero miren, dense cuenta de algo. Entra para este lado, pero supongamos que esta es la pizarra, acá lo tenemos. Miren, cuando el vector entra, ya mira, está entrando. ¿Qué cosa puedes ver ahora? ¿Qué ves? ¿Qué ves? La cola. La colita, ¿cierto? La colita. Entonces, vamos a tomar en cuenta por convención. Cuando entra, vas a ver qué cosa, la colita. Y cuando sale, mira, está saliendo ahí, cuando sale, ¿qué ves? Cuando sale, ¿ves La la punta. puntita? Entonces, así vamos a considerar esto. Miren, cuando sale, vemos la puntita, y cuando entra, vemos la colita. Ahora, cuando sale, se acostumbra a dibujar una circunferencia y un puntito, porque vas a ver ese puntito cuando sale. Y cuando entra, como se ve la colita, se dibuja una circunferencia y se grafica una X. Entonces, jóvenes, cuando sale la puntita y cuando entra la X. Entonces, profesor, en el punto P, ¿está entrando o está saliendo? ¿Qué dicen ustedes? En el punto P, mire aquí, ¿está entrando o está saliendo? Está entrando, ¿cierto? Entrando. A la pantalla. Y si está entrando en el punto P, ¿qué vas a ver? ¿La colita o la puntita? ¿Qué vas a ver? La colita. La colita. Entonces, por acá dibujo una circunferencia y acá X. Veo la colita. Si por acá entra, entonces por el otro lado debe salir. Salir. Y si sale, ¿qué voy a ver? ¿La puntita o la colita? ¿Qué voy a ver si sale? Si sale, voy a ver mira, acá está, la puntita. ¿Cierto? Mira, cuando sale, se ve la puntita. Entonces, por acá dibujo una circunferencia y un puntito. ¿Listo? Entonces, cuando sale, ¿qué cosa se ve? Cuando sale, ¿qué vemos, chicos, chicas? Listo. Cuando sale, ¿qué vemos entonces, chicas? A ver, cuando sale, ¿qué vemos? Ahora sí, a ver, ¿me escuchan ahí? Sí, profe. Profe. Entonces, cuando sale, siempre vamos a ver la puntita y cuando entra, vamos a ver la Colita. colita. Profesor, y como por acá sale solamente por acá, se supone que hay muchas líneas de inducción que entran y salen. O sea, puede haber aquí otro más, puede haber aquí otro más y puede haber aquí otro más. Tanto arriba y abajo. Por acá vamos a ver la X. ¿Por qué? Porque por acá está entrando. Y por el otro lado sale, entonces debemos ver los puntitos, ¿cierto? Se deben ver los puntitos, no lo olviden. Esto es importante, jóvenes. Hago hincapié acá bastante porque con esto vamos a desarrollar problemas. Debemos saber cuándo entra y cuándo sale. A ver, ese es en 2D. Ahora, ¿qué pasa si está de repente de manera inclinada? Como vemos acá, dos figuritas acá al costado, mira. Profesor, y si está inclinado, a ver, una forma práctica es hacer lo siguiente. Profesor, si la corriente aquí está subiendo de manera inclinada, voy a colocar por acá un puntito M y un puntito N. Una forma práctica, jóvenes, una forma práctica es trabajar de la siguiente manera, derecha-izquierda. ¿Está bien? Miren, cuando tenemos que la corriente está saliendo así de manera diagonal, ¿cierto? Profesor, ¿hacia dónde estaría la derecha? Te pregunto, ¿hacia M o hacia N? ¿Hacia dónde estaría la derecha? ¿Hacia M o hacia el punto N? Hacia M, profesor, la derecha. Aquí la derecha y por acá estaría la izquierda. Izquierda. Entonces, tengan en mente, profesor, ¿qué cosa? Que siempre por la derecha, ¿qué va a hacer? Por la derecha va a entrar. La derecha entra y por la izquierda sale. ¿Está bien? En forma práctica. Pero tienen que guiarse de la corriente eléctrica. Si está en diagonal, a la derecha de la corriente eléctrica entra y a la izquierda sale. O sea, si entra a la derecha, ¿qué voy a dibujar? ¿Puntitos o debo dibujar X? A ver, ¿qué debo dibujar? X. Claro, como entra, aquí deben estar las X. Ah, ya, profesor, así es. Claro, donde entra se dibuja las X.
allá. Y donde sale, ¿qué debo dibujar? Los Puntitos. puntitos, no se olviden, los puntitos. Profesor, ya más o menos va quedando por acá. Miren, jóvenes, la corriente eléctrica, ¿hacia dónde apunta? Derecha, izquierda, arriba, abajo, aquí en la siguiente figurita. Hacia la derecha. Hacia ¿Ok? la derecha. Se ubican cómo va la corriente eléctrica. Ahora les pregunto, punto M por acá, punto N por acá. Les pregunto, de la corriente, intensidad de corriente que ven acá la flechita, ¿cuál es la derecha? ¿M o N? ¿Cuál es la derecha? ¿M o N? N. N, ¿Y a N. la derecha qué es? ¿Entra o sale? A la derecha siempre Entra. entra. Ajá. Y a la izquierda de la corriente debe Sale. salir. Listo. Creo que con esto va a quedar más práctico, ¿cierto? Profesor, como en la derecha entra, ¿qué debo ver? ¿Qué debo ver en la derecha? ¿X o puntito? ¿Qué debo colocar? X. Se debe ver las X. Claro, se debe ver las X. Muy bien. Y a la izquierda, si a la izquierda sale, debo ver los Puntitos. puntitos. Profesor, ¿eso para qué me sirve? Para desarrollar los problemas. Ya vas a ver que esto es importante, esa parte que quede clarísima para poder desarrollar los problemas. Ahora, de esa manera nosotros nos ubicamos cómo entra y cómo sale el vector. ¿Qué vector? ¿Cómo se llama ese vector? El vector B. ¿Y cómo se llama el vector? Inducción magnética o campo magnético. Ahora, esa es la parte, profesor, la parte cualitativa. La parte cuantitativa de cantidad. ¿Cómo se calcula ese vector? Aquí está la formulita. ¿Cómo calculamos el vector inducción magnética o vector campo magnético? Con la siguiente relación. Ese vector se calcula multiplicando mu sub 0 por la intensidad de corriente eléctrica dividido entre 2pi por la distancia del centro, ahí está, mira, del centro hacia ese punto. Esa es la distancia D. Mu sub 0 es la permeabilidad magnética en el vacío. Y es una constante. Vale 4pi por 10 a la menos 7 Tesla por metros sobre amperios. A viene de amperios. ¿Está bien? La distancia se da en metros. Intensidad de corriente eléctrica es A, amperios. Inducción magnética está representado por su unidad T, que viene a ser Tesla. Tesla. ¿Ok? Con esa formulita vamos a calcular qué cosa. Ese vector inducción magnética. Y esta formulita me sirve para calcular ese vector, pero cuando el cable es, ¿cierto?, largo, sumamente largo o infinito. ¿Está bien? Porque hay para otro tipo de cables. Muy bien, esta es la primera parte que quería que entiendan. Ahora sí, vamos a pasar a la siguiente. Tenemos por acá la otra diapositiva. Esta es la regla de la mano derecha, ya lo tienen claro, ¿cierto? Esa regla de la mano derecha. Ahora tenemos otra vista, miren, otra vista. Voy a borrar todo por acá. Tengo otra vista acá. ¿Qué pasa si lo observamos de la parte alta? O sea, sabemos que la corriente estaba subiendo, ¿cierto? Pero ahora lo van a ver de acá, vista de planta, de arriba. Si lo observamos de arriba, vamos a tener este cable. Aquí está el cable, mira. Lo estamos observando de la parte alta, de arriba. Vemos aquí el cable, el centro, la distancia D, mira, la misma distancia, la distancia D, el punto P, miren el punto P y el punto Q. Y acá tenemos, miren, profesor, yo sé que por el punto P está pasando ese vector de inducción magnética. Y si la corriente está subiendo, ¿cierto? Va hacia arriba, sabemos que el giro, la orientación es en este sentido, ¿de quién? Del vector inducción magnética, ¿cierto? Por el punto P habíamos dicho que, ¿qué sucedía por el punto P? Por el punto P entraba o salía, ¿se acuerdan? Por el punto P entraba, ¿cierto? Y por el punto Q sale. Muy bien, pero acá la visión es diferente, ya no lo vemos así de frente al plano de la pizarra, ahora lo estamos viendo desde arriba, ¿cierto? Desde arriba. Y desde arriba lo van a ver de esta manera. A ver, miren, si la corriente eléctrica sale, porque este puntito, ¿qué te indica? ¿Qué te indica el puntito? ¿Qué? Sale, ¿cierto? ¿Te acuerdas? Aquí está el puntito. Cuando veas el puntito, te indica que sale, ¿cierto? Allá, profesor, está saliendo. Muy bien. ¿Y te acuerdas? A la derecha, ¿qué va a estar? A la derecha, ¿qué está? ¿Te acuerdas a la derecha? Derecha, izquierda. Entra. X y a la izquierda puntito, ¿cierto? Muy bien, Puntitos. no lo olvides. Y siempre la distancia del centro hacia ese punto de tangencia debe ser 90 grados. Ahí está. Esto para que tengas también la visión cómo vas a dibujar cuando tienes una vista de arriba. Cuando tienes una vista de arriba, sale el vector inducción magnética y es perpendicular. Aquí sí se ve perpendicular, ¿cierto? Tanto para Q también debe ser perpendicular. No lo olviden. Muy bien. Eso es para representar una vista desde arriba. Ahora,
También no solamente va a existir el cable de inducción magnética en cables o muy largos, sino también aparece en cables circulares. Por acá, por ejemplo, me dice campo de una espira circular. ¿Qué cosa es una espira circular? Simplemente un cable, lo cortamos a los extremos y formamos ¿qué cosa? Un círculo, ¿cierto? Un círculo. Ahora, para poder calcular ese vector inducción magnética, ¿cierto? En un cable circular, ya no se va a calcular en cualquier punto, sino solamente en el centro, solamente en el centro, ¿ok? Porque en otros puntos ya es más complicado calcular. Para nuestra referencia, solamente en el centro. Ahora, si el vector inducción magnética está hacia arriba, miren, hacia arriba, la intensidad de corriente eléctrica va a girar en sentido antihorario. Horario. En otras palabras, se invierte. ¿Se acuerdan ustedes que aquí tengo la regla de la mano derecha, cuando la corriente iba hacia arriba, el vector inducción magnética iba en sentido antihorario? ¿Se acuerdan? Antihorario. Ajá, aquí cuando el conductor es circular, ¿cierto? Cuando el cable es un círculo, una espira circular, se invierte. Aquí la intensidad de corriente, ¿cierto? Ya no es así. De la siguiente manera es ahora. Se invierte. Simplemente donde ves el dedito, aquí iría el vector inducción magnética y los otros deditos que que están cerrados, iría ¿qué cosa? La intensidad de corriente eléctrica. Se invierte. Entonces, profesor, si hacia arriba va el vector inducción magnética, los otros deditos indican el sentido de la corriente, que va en este sentido, iría en sentido antihorario. Y si el vector inducción magnética estaría apuntando hacia abajo, ¿cuál sería el sentido de la orientación de la corriente eléctrica? Horario. El sentido horario, claro, iría en este sentido. Muy bien. ¿Ok? Listo, eso para recordar los giros. Ahora, eso es cualitativamente. Cualitativamente quiere decir que lo puedes calcular de acuerdo al movimiento, pero cuantitativamente ya viene de cantidad. ¿Cómo calculamos ese vector, profesor, cuando es circular? Cuando es circular, el vector es la misma formulita, solo que le quitamos pi. O sea, mu sub 0 por la intensidad de corriente eléctrica sobre 2 veces el radio. El radio es la distancia del centro hacia ese punto. Muy bien, la formulita es parecida a la anterior, solo le quitamos pi. ¿Por qué le quitamos pi? Porque se acuerdan que una vuelta equivale a 2 pi, y simplificando, por eso es que se elimina el valor de pi. Entonces, dicho esto, y recordando que mu sub 0 es la permeabilidad magnética del vacío, ¿y cuánto vale? Ya deben estar familiarizando con este dato, 4 pi por 10 a la menos 7 Tesla. Y es la intensidad de corriente que se da en A, que es amperios, R es el radio, que sea en metros, y B es el vector de inducción magnética, que sea en Tesla. Ahí está, T viene de Tesla. Muy bien, con esto es suficiente para poder pasar a los problemas. Ahí vamos rescatando las formulitas cuando desarrollemos los problemitas. Muy bien, ahí está. Vamos a dejar de compartir esto porque esto ya está en la plataforma. Los videos ahora sí los voy a subir, ya que la clase anterior no se pudo porque no se grabó bien. Ahora sí. Muy bien, vamos a compartir ahora su librito. Todos con su librito ahora sí. Vamos a compartir ahora sí el libro. Muy bien. Ahora sí, chicos, chicas, me ayudan con su libro en la página, a ver, libro de física. ¿La practiquemos? Sí, practiquemos electromagnetismo. 67. 67. Muy bien, página 67. Sí. Muy bien, gracias. Página 67. Aquí estamos, listo. Ahí está. Vamos a graficar. A ver, para el desarrollo de estos problemas, la parte teórica que hemos visto, ¿cierto? Hay que tenerlo en mente, pero vamos a refrescar la memoria, vamos a ir trabajando conforme desarrollemos. ¿Ok? Me hago un poquito de espacio, ahí está. Miren, van a ver que toda esa teoría es necesario desarrollarlo. A ver, me dice problema número 1. Atentos, atentos chicos, chicas, atentos. Dice, determinar el módulo de la inducción magnética en el punto medio entre dos conductores largos, paralelos y rectilíneos, separados 20 centímetros entre sí. Uno conduce una corriente eléctrica de 3 amperios y el otro de 5 amperios en la misma dirección.
Me habla de dos cables que están paralelos, ¿cierto? Cables que me dice muy largos. Entonces voy a dibujar aproximadamente dichos cables. ¿Está bien? Vamos a dibujar esos cables aproximadamente y me dice que son paralelos. Entonces por acá, un cable por aquí. Ahí está, miren, acá tengo un cable para que se vea más real. Por acá, ahí está. Tengo el cable ahí. Por acá otro cable. Son paralelos, me dice. Ahí está. Dos cables paralelos. Listo. Ahí están los cables. Muy bien. Tengo dos cables paralelos, me dice. Determinar el módulo de inducción magnética en el punto medio entre dos conductores largos y paralelos. Aquí tengo los conductores. A ver, a ver, a ver. ¿Me oyen ahí, chicos? Seguimos, jóvenes, seguimos. Entonces estaba dibujando los cables largos y paralelos. Aquí están los cables largos y paralelos. Acá los tenemos. Listo. Por acá el otro cable. Y ahí van dibujando ustedes los cables. Son largos y paralelos. Ahí está. Pero me dice lo siguiente, de que me pide calcular el módulo de inducción magnética. ¿Y quién es el módulo? ¿Quién es la inducción magnética? O sea, vamos a calcular B. ¿Cierto? B viene a ser el módulo, o sea, la medida. Módulo es cuánto mide la inducción magnética. En el punto medio, entre dos conductores, me dice, dos conductores largos y paralelos. A ver, separados, estos son los conductores largos y paralelos, separados me dice 20 centímetros. O sea, la separación del primer conductor y el segundo conductor es de ¿cuánto? Es de 20 centímetros. Muy bien, 20 centímetros. Ahí está. Entre sí. Uno conduce una intensidad de corriente, o sea, la intensidad 1, voy a poner acá, intensidad 1 es de 3 amperios. Y luego el otro me dice tiene una intensidad de corriente de ¿cuánto? De 5 amperios. Muy bien. En la misma dirección. Allá. O sea, las dos corrientes o bien van hacia abajo o bien van hacia arriba. Como ya hemos familiarizado trabajando hacia arriba, entonces vamos a suponer que la intensidad de corriente va hacia arriba. ¿Cierto? Va hacia arriba. Ahí está. Ambas corrientes, su intensidad es hacia arriba. Muy bien. Y me pide calcular, ¿qué cosa? El vector campo magnético o inducción magnética, donde en el punto medio, ¿cierto?, de esos conductores. Ahí está, mira, ven. En el punto medio entre dos conductores. O sea, profesor, por acá debe estar el punto medio, aquí, aproximadamente. Punto M, punto medio. ¿Está bien? En ese punto medio. Profesor, pero yo sé que cada cable produce un campo magnético y los campos magnéticos son figuritas circunferenciales, ¿cierto? Entonces debo dibujar acá una circunferencia, aproximadamente. A ver, por acá miren, ahí está, aproximadamente por ese punto medio debe llegar, ahí está. Listo. Llega, profesor, aquí el vector inducción magnética, las líneas de inducción. Pero ¿hacia dónde giraría estas líneas de inducción magnética? ¿Se acuerdan? Si la corriente es hacia arriba, ¿cómo sería el Antihorario. girar? Allá, así debe girar. Muy bien. Ahí está. Muy bien. Listo, seguimos. Luego, profesor, tenemos algo más. También, el otro cable genera su campo magnético. Y también va a pasar por ese punto M, por supuesto. Vamos a dibujar una línea por acá, aproximadamente, que intersecte ahí. Ahí, exacto. Ahí está. Listo. Ahí lo tenemos. Muy bien. ¿Y hacia dónde estaría girando esa línea de inducción magnética de acá, la segunda? Antihorario. Ajá, profesor, así también debe estar girando. Muy bien. Así también debe estar girando. Claro, muy bien. Listo. Ahí lo tenemos. Ya tenemos el giro, profesor. Ahora, si vamos a ubicar un vector para poder calcular. A ver, voy a calcular, profesor, del primero. Supongamos por acá, en este punto. En este punto voy a calcular ¿qué cosa? Voy a calcular el vector inducción magnética en el cable 1. Por eso le voy a colocar 1. Pero para ello, ¿se acuerdan que debo trabajar, que debo trazar por este punto? ¿Debo trazar qué cosa? ¿Se acuerdan? Una tangente. Una tangente. Muy bien, una línea tangente. Ahí está, profesor. ¿Y hacia dónde estaría orientado? ¿Hacia dónde estaría orientado ese vector? A ver, en este caso, ¿hacia abajo? Exacto, hacia acá, muy bien. Ya tenemos la orientación. Sigue la orientación de la inducción magnética, ¿cierto? De la inducción roja. Muy bien, ya lo tengo.
Lo mismo para el otro. Por acá un puntito, ahí está, trazo la línea tangente, y aquí estaría el vector inducción magnética en el punto 2. ¿Listo? En el punto 2. Ahí lo tenemos. Muy bien. Entonces, profesor, ¿con esto qué hacemos ahora? Ya tenemos los dos vectores. Pero la distancia de separación, ¿cuánto es? ¿Cuánto es la distancia de separación? Es de 20 20 centímetros. centímetros. ¿Cierto? Profesor, pero acá es punto medio. Si es punto medio, esta distancia para acá debe ser la misma de acá. ¿Cierto? Y el punto medio, ¿cuánto sería? Si todo es 20 centímetros, ¿cuánto sería cada distancia? A ver. 10. 10 centímetros. Pero me acuerdo, profesor, que en la formulita la distancia me da en metros. Entonces debo convertirlo. 20 centímetros, ¿a cuánto equivale en metros? ¿Se acuerdan? A ver. Si un metro tiene 100 centímetros, 20 centímetros, ¿cuántos metros serán? 2000. A ver. 0, por esta, 0, 0,2. 0,2, claro, 20 centímetros equivale a 0,2 metros. Allá. Y como este es punto medio, acá debe valer ¿cuánto? 0,1 y acá también debe ser 0,1. Listo, profesor, ya tengo los datos. ¿Ya puedo calcular el vector? Sí, vamos a calcular primero para 1. El vector campo magnético para 1. A ver, jóvenes, para 1, ¿cuál es la formulita primero? ¿Cuál es la formulita? ¿Se acuerdan? Mu sub 0, ¿por quién? Por la intensidad de corriente, ¿sobre quién era? Sobre 2. Sobre 2pi. Pi ¿Por por la qué? distancia. Por la Radio. distancia. Ajá, la distancia, profesor, o radio, que es lo mismo, ¿cierto? Muy bien, voy a calcular entonces por acá el vector 1, ¿Cuánto vale mu sub 0? ¿Se acuerdan? Es la constante de permeabilidad en el vacío. ¿Valía? 4pi por 10 a la 4pi por 10 a la menos 7. Perfecto, 4pi por 10 a la menos 7. Muy bien, Tesla por metro sobre amperios. Pero las unidades al final. Por la intensidad de corriente en 1. La intensidad de corriente en 1, acá va a ser en 1. ¿Cuánto vale la intensidad de corriente? 3 amperios. Ajá, 3 amperios, profesor. Sobre 2pi, multiplicado por la distancia. ¿Y cuánto vale la distancia? 0,1. No, 0,2. 0,1. 0,1. Que es la distancia del centro del cable hacia ese punto, ¿cierto? De referencia. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Nada más, profesor, hay que desarrollarlo. A ver, por acá. A ver, eliminamos rápidamente algo. Mira, a ver. Pi se va, ¿cierto? Pi se va con pi. Mitad de 2, 1. Mitad de 4, 2. A ver, ¿cuánto va quedando? Va quedando. En el numerador, ¿cuánto queda? ¿Cuánto queda en el numerador? A ver, me dicen ahí. 2 por 3. 10 a la menos 6. 2 por 3. Por 10 a la menos 7. Por 10 de frente a la menos, profesor, ¿y 0,1? Menos 7. 0,1 es equivalente a 10 a la menos 1, ¿o no? ¿Se acuerdan o no? Sí. Claro, Sí. 0,1 es 10 a la menos 1. Aplican división de bases iguales. 10 a la menos 6. 10 a la menos 6. Ya tengo, profesor, el primer vector de inducción magnética, 10 a la menos 6, ¿cierto? Y esto sería T, Tesla. Lo mismo vamos a hacer ¿para quién? Para 2. Anoten hasta ahí, jóvenes. Me está ganando el tiempo, no quiero que se corte, me quedan 30 segundos, completen hasta ahí. Lo mismo vamos a hacer con el vector 2 para calcularlo. ¿Y luego qué se hace, profesor? Luego vamos a calcular ¿qué cosa? El vector resultante. Porque se van a dar cuenta que mientras uno gira hacia la derecha, otro gira a la izquierda. Pero eso lo vamos a ver en la siguiente clase. ¿Ok? Hasta aquí completen, ya tengo el módulo 1. Falta el número 2, que lo vamos a hacer la siguiente clase. Porque ya vamos a desarrollar ejercicios y ahí vamos a estar practicando más. Muy bien, completen hasta ahí, jóvenes. Gracias a todos por su participación. Muy bien. Chicos, nos vemos hasta la próxima. Chao, Aquí nos profe. quedamos.